Puede que todos en algún punto de nuestra vida nos preguntemos, ¿cómo sería si dejo todo atrás y empiezo desde cero en un nuevo país? La novedad de la aventura nos hace inmediatamente emocionarnos en el sinfín de posibilidades que otro país, otra cultura puede traer para nosotros. Pero más allá de lo nuevo, de lo emocionante, de lo bonito, hay muchos desafíos, muchos que no siempre se hablan, porque se tiende a romantizar este proceso, porque estamos metidos en todo lo que vamos a ganar, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que dejamos atrás. Con cada ganancia viene una pérdida, e irte a vivir a otro país va a traer un montón de pérdidas que no siempre son muy obvias, y por eso puede ser tan difícil identificarlas, validarlas y trabajarlas. En el episodio de hoy te voy a contar mi experiencia mudándome a otro país. Vamos a hablar sobre cómo navegar los cambios, cómo adaptarnos a lo inesperado, y vamos a tocar este tema de la migración desde un punto de vista honesto, auténtico, para que te ayude a tomar una decisión un poquito más informada si tenés ese anhelo de migrar. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y hoy les voy a contar cómo me vine a vivir a Estados Unidos. Parece mentira, pero este año cumplo 3 años desde que decidí empacar mis cosas, venderlo todo y venir a probar una vida nueva acá a Estados Unidos. Pero a ver, antes de contarles cómo ha sido esta experiencia y lo que me ha ayudado a navegar los cambios, que creo que ese es como el punto central del podcast, porque puede ser que a vos no te llame la atención migrar, pero siempre nos estamos enfrentando a cambios. Entonces, mi intención con este episodio es utilizar este ejemplo de la migración, de mi mudanza, para darte tips, darte insights de cómo puedes navegar mejor un cambio. Ok, para darles un poquito de contexto, yo supe que no quería vivir en Honduras desde que tengo 15 años. Les voy a explicar cómo pasó. A los 15 años, mi papá me dijo que quería de regalo. Y bueno, en Honduras, como me imagino en otros países de Latinoamérica, se acostumbra a la fiesta de 15 años, ¿no? O sea, es como esa tradición. Y pues ya saben que Sophie no es una niña normal, entonces Sophie en realidad no quería fiesta. Yo no quería una fiesta de 15 años, yo tampoco, así como les conté en el episodio de casarme, no soñaba con andar ese vestido rosado y tener esta gran fiesta y tener a los caballeros y a las damitas y solo como honrar esa etapa de 15 años. O sea, again, si ese fue tu caso, súper, pero no pasó para mí. Entonces, cuando mi papá me preguntó qué quería de regalo de 15, yo le contesté un viaje y que quería ir a Nueva York. Y así fue, fuimos a Nueva York, fuimos como por 5 días, creo. Fui a ver el Cascanueces del New York City Ballet, fui a ver mi primer show en Broadway, El Fantasma de la Ópera, que sigue siendo mi musical favorito, y conocí Nueva York, conocí todos los puntos de referencia que se puedan imaginar. Mi papá es experto en planear un viaje, entonces él organizó el viaje de manera que fue cansado, sí, porque conocimos mucho para solo estar 5 días, porque 5 días en total, ¿verdad? Pero si quitan los días de viaje era un poquito menos, pero para el tiempo que estuvimos conocí casi que todo, o sea, casi que todo lo importante. El Empire State, Times Square, Central Park, el Met, y bueno, estoy segura que Nueva York ha evolucionado. Eso fue hace, oh my God, 16 años. Ay, no háganle el más, pero bueno, eso fue hace 16 años. Estoy segura que hay mucho más que ver en Nueva York, pero el punto es que ese viaje me cambió la vida porque no solo me enamoré de Nueva York, y Nueva York
es mi ciudad favorita en todo el mundo, sino porque en ese viaje nos quedamos no en el mero Manhattan, o sea, no nos quedamos en la mera ciudad, sino que nos quedamos en Queens, que es una de las ciudades que queda cerca de Nueva York. Entonces tomábamos un bus y luego tomábamos el metro para llegar a Nueva York. Era súper práctico, la verdad, o sea, no nos demorábamos mucho y yo solo miraba como la gente. Obviamente yo andaba de turista con mi papá y andábamos paseando y así como nosotros había un montón de personas más que andaban turisteando, pero yo me fijaba cuando íbamos en el subway en la gente que de repente vivía ahí, o sea, yo me fijaba en la gente que, o sea, yo pensaba, ¿verdad? Por cómo se miraban y por lo que andaban puesto y por lo que tenían, la gente que iba a estudiar o la gente que iba al trabajo, la gente que iba a una reunión o familias que iban a dejar a sus hijos a la escuela. Y era como, qué cool, o sea, qué cool que esta gente pueda usar el bus y sin tener miedo de que los asalten o de que le roben. Ojo, yo sé que en toda ciudad hay peligro, pero en general se respiraba esta vibra de seguridad, una vibra con la que yo simplemente no estaba familiarizada porque pues Honduras es un país peligroso. 1 o 2 días antes de venirnos de regreso a Honduras, yo le decía a mi papá, quedémonos viviendo acá. Y yo, o sea, ahora que lo pienso, por eso me da risa, porque yo lo miraba tan fácil, o sea, yo lo miraba como, quedémonos acá y solo que mi mamá y mis hermanos nos alcancen, porque en el viaje solo andábamos mi papá y yo. Y era como, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, mis hermanos pueden ir a la escuela acá, yo puedo seguir yendo a la escuela acá. En mi mente se abrió como este abanico de posibilidades, como lo dije al inicio de este episodio, de todo lo que mi familia o yo específicamente podía hacer si yo viviera acá. Todo lo que en Honduras no podía hacer. Y mi papá, obviamente, o sea, yo era una chava de 15 años, no sabía lo que estaba diciendo. Mi papá me dijo, ¿cómo nos vamos a ir a vivir acá? O sea, mi carrera está en Honduras, tu mamá también, ¿de qué vamos a trabajar acá? Y yo no sé, pero estoy segura que van a conseguir un buen trabajo igual y ya, solo nos venimos y ya. Y me sigo riendo porque esa Sophie lo vio tan práctico y lo vio tan fácil y no sabía de lo que estaba hablando. Y ya les voy a contar cómo, a ver, 12 años después la historia no es muy diferente, pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a ir paso por paso. El punto es que yo en ese momento supe que yo no quería vivir en Honduras, o sea, que había algo más. No sabía específicamente si Nueva York, o sea, en ese momento yo estaba encantada por Nueva York, sí conocía otras ciudades de Estados Unidos, pero en ese momento Nueva York me cautivó, o sea, así. Yo sé que es una ciudad que no le gusta a todo mundo, pero a mí me encantó. Y cuando veníamos de regreso en el avión, yo venía llorando. Yo venía llorando porque no quería regresarme. Después, cuando me gradué de la escuela, traté de venirme a estudiar a Estados Unidos. No se pudo. Luego intenté irme a estudiar a Costa Rica. Tampoco se pudo. Y había esta frustración en mí porque había tratado de encontrar la manera de salir de Honduras y hasta el momento, o sea, ahí les estoy hablando como de 18 años, no lo había logrado. Y era como, ok, ¿será que estoy destinada a quedarme acá? Pero yo sabía que había algo más, o sea, yo no les puedo explicar otra vez por qué, o sea, yo simplemente creo que mis intereses, o sea, a mí me gustan mucho las artes escénicas y en Honduras simplemente no hay esas oportunidades. Entonces, creo que mis intereses, mis gustos, mis curiosidades se alinean más con países que tengan otros recursos o que tengan este tipo de oportunidades que lamentablemente pues en Latinoamérica, en Honduras específicamente, que era donde yo vivía, son muy escasas o no existen. El punto es que estaba frustrada y bueno, al final terminé estudiando en Honduras y no me voy a quejar tampoco, o sea, sí recibí una muy buena educación. Ahí me convertí en psicóloga, de ahí para mi maestría también traté de irme de Honduras
y no se pudo. Anyway, nos vamos a adelantar en el tiempo al momento en que Daniel y yo nos hicimos novios. En una de esas conversaciones que uno tiene cuando está saliendo con alguien, yo le decía a Daniel esto que les estoy contando a ustedes, que mi sueño había sido salir de Honduras y que no lo había logrado. Y Daniel me decía que él también tenía ese interés en migrar. Fue una conversación en la que pudimos darnos cuenta que nuestras prioridades se alineaban y nuestros valores se alineaban. Cuando hablo de valores, no estoy hablando de valores morales, sino de lo que le otorgamos valor, ¿okay? Lo que era valioso o importante para nosotros para tomar o no tomar la decisión de emigrar algún día. Y en ese momento decidimos explorar Canadá. Y yo sé, o sea, es como, ok, este chavo es mi novio y estamos viendo si nos vamos a Canadá. Y yo me acuerdo que cuando se lo comenté a mi mamá se friqueó porque mi mamá creía que ya me iba a casar y no, o sea, no me estaba casando en ese momento. De hecho, me casé como 3 años después, pero sí fue una conversación que me demostró que Daniel y yo estábamos en la misma página y que teníamos este plan o este proyecto, por así decirlo, en común. O sea, teníamos esta visión juntos. Y bueno, averiguamos de Canadá y la verdad es que sí teníamos un buen perfil para aplicar a Canadá. En ese entonces llegaban universidades a dar charlas para estudiantes internacionales y todo, y creo que fuimos a un par de charlas, porque Canadá siempre ha sido un país abierto a la migración, ¿no? Y bueno, decidimos que sí, que le íbamos íbamos a intentar irnos a Canadá, pero había un catch. Para migrar a Canadá necesitas ciertos puntos, ¿ok? En base a un sistema de puntos y dependiendo de tu perfil, vas a tener tantos puntos y es como una lotería de a ver cuántos puntos vamos a aceptar en esta ronda. Entonces, si tu perfil cae dentro de los puntos que aceptan, te van a mandar una invitación para aplicar a la residencia. ¿Qué sucede? Que te dan más puntos en ese entonces, o sea, ahorita estoy desactualizada de este sistema, pero en ese entonces te daban más puntos si estabas casado, así estabas soltero. Entonces, recuerdo que en algún momento que nos asesoramos con alguien de inmigración, él nos dijo, estarían dispuestos a casarse antes de aplicar. Y en ese momento, así como hay cosas que les digo que se han sentido súper bien y súper smooth y livianas, en ese momento eso no se sentía bien. O sea, era como apresurarnos a casarnos solo por tener más puntos y tener una mayor posibilidad de que nos invitaran para aplicar. Entonces ambos acordamos de que no íbamos a rush nuestra relación solo por eso. Entonces que estaba bueno que estuviéramos informados, pero que cuando nos casáramos íbamos a buscar más información y a ponernos ya en el mindset de aplicar. Bueno, nos casamos y empezamos inmediatamente a buscar estas opciones de aplicar a Canadá. Yo creo que esto ya lo he contado en este podcast, en el episodio de planes. Y si quieren saber un poquito más o quieren saber más detalles, váyanse a escuchar el episodio que se llama Planes. Aplicamos a Canadá 2 veces y ambas veces nos rechazaron la aplicación. No les puedo decir por qué. La primera vez que nos la rechazaron fue porque no estaban seguros de un dato. Entonces lo detallamos más la segunda vez que aplicamos. La segunda vez que aplicamos no nos dieron una explicación, o sea, simplemente fue como no estamos convencidos con tu aplicación y ya. A todo esto ya teníamos como 3 años casados, o sea, en lo que eso pasó, y por eso Daniel y yo nunca pensamos en comprar casa en Honduras. Sí compramos carro juntos, pero no queríamos como echar mucha raíz en Honduras por lo mismo, porque sabíamos que nos queríamos ir, sabíamos que no era ahí el lugar donde queríamos vivir como familia. Y bueno, ya se imaginan, ¿verdad? O sea, teniendo toda esta expectativa y poniendo hasta cierto punto todos los huevos en esta misma canasta de Canadá, nos sacudió mucho cuando nos negaron las aplicaciones y fue ok revirar, o sea, fue algo que no nos esperábamos. Entonces fue como, ok, ¿ahora qué hacemos? O sea, de verdad siempre nos queremos ir
Y ahí empezamos a cuestionarnos si realmente queríamos migrar o si quedarnos en Honduras podía ser una opción. Y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que en Honduras se vive mal necesariamente, pero para nosotros la seguridad era lo más importante, ¿ok? Y según entiendo, eso no ha cambiado en Honduras. Entonces, para nosotros era muy importante tener un lugar o vivir en un lugar en donde podíamos sentirnos seguros, en donde podemos salir a caminar, en donde podemos ir a un parque, en donde podemos dormir con la tranquilidad de que nadie va a venir a asaltarnos a nuestra casa, pues. Y yo sé que en todos los lugares del mundo hay inseguridad. Y yo sé que ahorita la situación en Estados Unidos está, no voy a ni siquiera hablar de eso porque me parece que estoy como en un universo paralelo y estoy en una timeline totalmente diferente. Solo eso voy a decir porque nada hace sentido. Y nuestras prioridades, pues, o sea, la calidad de vida que queríamos era algo que simplemente no mirábamos en Honduras, a pesar de que los dos estábamos bien. O sea, yo tenía mis trabajos estables en Honduras, él también. A partir de estas negaciones empezamos a considerar, bueno, puede ser que ni modo, o sea, puede ser que nos toque quedarnos más tiempo acá y no vamos a dejar de vivir por eso, pues porque como les digo, habíamos estado en este mindset de nos vamos a ir, entonces hasta para comprar cosas, o sea, yo a veces no quería ni siquiera comprar cosas para la casa porque yo decía, pero ¿y si me voy? O sea, qué va a pasar con todo esto? Entonces cuando cambiamos ese chip y empezamos a aceptar de que ok, aquí es donde estamos ahorita y este es nuestro presente y hay que vivirlo, definitivamente fue como quitarnos un peso encima y empezamos a vivir más, o sea, empezamos a tomar decisiones siempre en pro de nuestra familia, no abandonando este sueño de emigrar, pero sí estábamos viviendo más plenamente, por así decirlo, porque estamos disfrutando más el presente y dejamos de aferrarnos a ese futuro que no sabíamos siquiera si iba a venir. No sé si notan algo en esta historia que les estoy contando. Cuando se me encendió esa chispita de que yo no quería vivir en Honduras, yo me miraba viviendo en Nueva York, o sea, yo me miraba viviendo en Estados Unidos. Y ya al momento como de ponernos serios y aplicar, no pensamos Estados Unidos, pensamos Canadá. Y esta decisión simplemente fue por lo que habíamos investigado de Canadá. No conocemos Canadá, o sea, hasta el sol de hoy yo no conozco Canadá, Daniel tampoco. Y varias gente nos decía cómo se van a ir a vivir allá, o sea, quieren empezar una vida desde cero allá si ni siquiera conocen el país. Pero no sé, o sea, para nosotros era suficiente lo que se dice de Canadá y que es uno de los mejores países para vivir por su calidad de vida. Que la verdad, ahora que lo veo en retrospectiva, hubiéramos hecho un viajecito a Canadá solo como para ver si nos podíamos ver viviendo ahí, pero no sé, como les digo, en ese momento solo fue, ok, esta es la ruta por la que nos tenemos que ir, parece ser la ruta buena, démosle. Y ahí es donde les digo, pues, que mucho viene de mi impulsividad y a veces me pasa factura. Bueno, resulta que ya estábamos como, ok, en ese mindset de vamos a quedarnos aquí en Honduras y ver qué pasa, ver qué otras oportunidades podemos explorar, pero no estábamos activamente buscando, o sea, estábamos más bien como lidiando con este duelo de que esta oportunidad se nos había escapado de las manos, tanto que lo habíamos platicado, soñado, nuestra familia estaba enterada y todo, entonces fue como dejar ir ese sueño y ahorita puedo hablar de esto sin llorar, pero me tomó como 1 o 2 años porque se sentía pues como una pérdida gigante. Resulta que pasó un año, déjenme ver, sí, como 1 año y medio después, a Daniel le dicen que se venga a trabajar aquí, a Estados Unidos. Primero le dicen que bueno, que venga a probar, a ver qué tal. Y después ya estando acá, le dicen, bueno, ¿por qué no te quedas de un solo? Y se hace la parte migratoria y que Sophie te alcance. Él venía a training y ya estando en training acá le ofrecieron una posición. Cuando Daniel me dice eso, obviamente ahora que lo veo en retrospectiva, otra vez se mira súper rushed y súper loco, pero yo no lo pensé. O sea, para mí fue esto es. O sea, este es el ticket que hemos estado esperando durante todo este tiempo. Vámonos. Y así fue.
sea, Daniel se comunicó conmigo por llamada para contarme esto. Yo le dije aceptar y yo en un mes empaqué y vendí todo. ¿Y saben qué es lo más loco? De que yo acababa de abrir mi consultorio presencial. Entonces mi consultorio apenas tenía 3 meses y me estaba yendo muy bien. Estaba feliz pues en lo que estaba haciendo y solo decidí como, bueno, vámonos. Porque otra vez mi prioridad era más allá de, ok, ser exitosa en mi trabajo, mi prioridad era sentirme segura y eso no había cambiado. O sea, yo aún así no me sentía segura en Honduras, ni siquiera en el apartamento donde vivíamos. La verdad estamos viviendo en una buena zona y en un lugar bonito y aún así no nos sentíamos seguros por otras razones que no voy a comentar en este episodio, pero solo como para darles una idea, ¿no? O sea, nuestras prioridades no habían cambiado y yo sé que mucha gente mira migrar como, para hacer más dinero, para tener más recursos. No necesariamente, o sea, claro, uno quiere mejores oportunidades y uno quiere salir adelante, pero en nuestro caso fue más que estemos safe, que tengamos acceso a mejores oportunidades y cuando hablamos de mejores oportunidades no solo nos referimos a la parte económica, sino a la parte de salud, de educación, o sea, pensando también en nuestros futuros hijos que puedan tener una calidad de vida diferente. Entonces, bueno, así fue. Nos vinimos a Estados Unidos y ya llevamos acá casi 3 años. La verdad ha sido un proceso duro, divertido, lleno de aprendizajes en todo sentido. Ambos, Daniel y yo, sabemos inglés, ambos tenemos intereses que se alinean con la ciudad en la que vivimos. Entonces no fue difícil adaptarnos en sí. Creo que la parte que más nos costó fue el hecho de vernos diferente. Esto es algo que lo estaba hablando con mi hermana hace poco, porque a pesar de que yo sé el idioma, a pesar de que estoy inmersa de alguna manera, o estaba inmersa de alguna manera en la cultura gringa, porque Honduras recibe mucho de la cultura gringa, ¿no? Como la música, las series, las películas. A pesar de todo eso, es un poco como shocking verte diferente. Estoy rodeada de una comunidad que se ve diferente a mí, o sea, la piel, el pelo, los ojos, los manerismos, los gestos, cómo expresan cariño, el idioma, obviamente, y creo que eso es algo que nadie anticipa, o sea, todo el mundo cree de que, sí, me encantaría migrar y todo lo demás, pero una cosa es como andar de paseo y otra cosa ya es vivir acá. Y con Daniel siempre me molestábamos de si el chip ya nos había cambiado, refiriéndonos a cuando pasamos de dejar de verlo como ando de vacaciones en este lugar a ya vivo en este lugar. Obviamente el chip ya nos cambió, o sea, ya me hizo clic que vivo acá, pero sí al inicio fue difícil el hecho de verme diferente, o sea, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de Part 3, yo era la única instructora latina. Yo tengo experiencia dando clases, he dado clases desde, mi primer trabajo fue como asistente de primaria en una escuela, de ahí di clases a nivel universitario y de ahí con mis pacientes, no es como que doy clases, pero sí constantemente les enseño cosas, entonces sé que tengo esta destreza, pero en ese momento me sentía chiquitita solo por el hecho de sentirme fuera de lugar, o sea, de verme diferente, de ver que estas personas a las que les voy a instruir se miran diferente, se mueven diferente, hablan diferente, todo es diferente. Entonces mi seguridad, y eso que yo me considero una persona muy segura, pero mi seguridad estaba tambaleando, pues, y obviamente eso afectaba mi performance y mis clases al inicio, o sea, eran muy yo titubeando y yo insegura de mí misma, nada que ver con las que doy ahora, o sea, y la gente lo nota, pues, y ahora ya no me siento así, pero al inicio sí fue como que heavy, pues, porque sí, hay mucho latino aquí en Estados Unidos, pero en la comunidad en la que vivimos, no mucho, o sea, en realidad no conozco y tengo amigos que son latinos,
o que tienen esta ascendencia latina, pero no estoy rodeada, por así decirlo, de personas latinas, estoy rodeada más de gringos. Incluso en nuestra iglesia también creo que somos de los pocos latinos que estamos activamente sirviendo y que nos vemos todos los domingos. Entonces, eso es difícil y creo que en cualquier lado del mundo al que llegues te vas a ver diferente, te vas a escuchar diferente y eso es algo que te va a tocar tu seguridad, te va a tocar todo tu concepto y es algo que te puede sesgar. O sea, yo no he sido discriminada directamente, pero sí sé que la gente puede tener cierto recelo al tratar conmigo solo por el hecho de que me vea diferente, pues. O sea, a veces pienso, si yo fuera gringa, quizás las demás instructoras me hubieran acogido de una manera distinta, porque es como podrían tener más intereses en común conmigo solo por el hecho de que yo puedo ser de su misma ciudad o puedo haber ido a su misma no sé si me explico. Y aún así, ninguna de ellas ha sido abiertamente rude conmigo, pero tampoco el hielo se quiebra tan fácil, o sea, no sé si me explico, ¿ok? Entonces, eso es algo que creo que toda persona que migra tiene que lidiar con eso, o sea, con el hecho de verte y ser diferente y que hasta cierto punto hay que embrace it, o sea, hay que abrazarlo y hay que push through it. También tenés que buscar la manera de adaptarte, pues, o sea, si te querés ir, por ejemplo, a estudiar Alemania, tenés que aprender alemán. Si querés venirte a Estados Unidos, tenés que saber inglés. O sea, no puedes esperar de que solo porque estás llegando a este nuevo país, todo se acomode a vos. O sea, sos vos el que está llegando. Entonces, para mí sí es clave la capacidad de adaptación, ¿no? De hecho, Charles Darwin lo decía, el que sobrevive es el que se adapta, ¿ok? Y la forma de adaptarse no es cambiar tu identidad, pero sí de alguna manera tener esta apertura de, ok, aquí se celebra Mardi Gras, quiero saber más de Mardi Gras, quiero saber de dónde viene esta fiesta, quiero saber qué desfiles me pueden gustar, cómo puedo participar en ellos y así sucesivamente, pues es como te vas metiendo a la cultura y te vas sintiendo más en casa. Y mucho de este proceso de adaptación requiere soltar. Yo lo decía al inicio de este episodio de que vemos este proceso de emigrar como toda la novedad y todas las puertas abiertas, pero también hay mucha pérdida. O sea, yo todavía no puedo ir a Honduras. Yo extraño tener a mis papás a menos de 10 kilómetros de distancia para irlos a visitar. Extraño a mis amigos, extraño la comunidad que me rodeaba. Y también extraño mi carrera hasta cierto punto, porque acá mi carrera no existe, bueno, no es que no existe, pero todo lo que yo he hecho a nivel profesional como psicóloga es casi que non-existent porque no tengo licencia y sacar la licencia no es algo a lo que estoy cerrada, pero sí es un proceso sumamente tedioso y costoso y por eso ha sido un desafío como mantener solo mis servicios virtuales y he podido hacerlo, o sea, me siento muy orgullosa de mí por estarlo haciendo y por poder mantenerlo, pero sí, como les dije, cuando me tomé la decisión de venirme, mi consultorio estaba en su mejor momento y cerrar mi consultorio fue una decisión dolorosa, o sea, yo tengo fotos de yo cerrando mi consultorio y llorando, o sea, con lágrimas en los ojos, como niña desconsolada por la pérdida, pues. Entonces sí, este proceso ha sido lleno de muchas cosas lindas. He conocido gente increíble, he conocido también gente no tan buena y que tiene malas intenciones con uno. He salido de mi zona de confort como no tienen idea y eso me ha llevado a aprender tanto de mí, de los demás, de la vida, de mi relación con Daniel. Literalmente hemos sido Daniel y yo en esta aventura juntos, o sea, aquí no tenemos familia cerca, entonces todo ha sido él y yo y eso definitivamente que nos ha impulsado a crecer como pareja, nos ha impulsado a crecer como amigos, como matrimonio, nos ha solidificado un montón porque hemos sido el refugio del otro en medio de toda esta incertidumbre y en medio de este cambio y en medio de todo lo nuevo que estamos probando acá, ¿no? Sí ha sido una aventura,
La verdad es que yo te diría que si quieres migrar, que hagas tu research, que investigues bien cómo funcionan los procesos migratorios de los países y que te asesores bien y que sepas que va a ser difícil. O sea, que no te engañes de que va a ser súper smooth y súper fácil. No, va a ser difícil. O sea, yo creí que iba a ser más fácil para mí, por ejemplo, hacer amigos aquí. Y la verdad es que ya tengo un episodio dedicado a eso, entonces no lo voy a volver a contar, pero si quieren saber más, se pueden ir al episodio de la zona de confort, si no me equivoco, y al breakup de amigos. Ahí pueden escuchar más sobre lo difícil que ha sido crear como un grupo de apoyo acá, ¿no? Porque también ya estoy en esa edad en la que todo el mundo ya de alguna manera tiene sus amigos establecidos, no necesariamente están open a más personas, pero aún así he cultivado amistades poquitas, pero de muy buena calidad. Y la verdad es que looking back no me arrepiento de haber tomado esta decisión, pero sí te quiero decir que es una decisión difícil. O sea, que es una decisión que al inicio se va a sentir cuesta arriba. O sea, yo recuerdo los primeros meses me sentía tan perdida. Y ahora no, o sea, ahora no me siento como fully en casa y creo que las personas que emigramos jamás nos vamos a sentir full en casa, pero también no quisiera regresar a Honduras. O sea, cuando me imagino lo que sería volver a Honduras y volver a vivir ahí, creo que de hecho lo he soñado y he soñado que me quiero regresar. Entonces, creo que las personas que emigramos no somos ni de allá ni de acá. Y y eso está bien, es una apertura al cambio con la que vamos a tener que vivir toda nuestra vida probablemente y eso nos hace ser más flexibles, nos hace ser más abiertos, nos hace ser más valientes también. Y ojo, no estoy diciendo de que si quieres hacer estas cosas tenés que emigrar, o sea, no, o sea, yo conozco una amiga que ella me dice, o sea, yo jamás he pensado irme de Honduras y eso se vale, o sea, ven que no es casualidad que algunas personas queramos una cosa y otras personas queramos otra, o sea, eso es parte de nuestra personalidad, de lo que valoramos y no hay good or bad, o sea, simplemente es, ¿no? Y ese es el punto con este episodio de hacerte cuestionar esta decisión de dejar de romantizarla y mostrarte un poco como lo difícil que es, o sea, es difícil. Es difícil, la economía aquí es totalmente diferente a la de Honduras, la forma de hacer las cosas. Oigan, aquí yo no puedo ir solo como a hacerme un examen de sangre. O sea, el sistema de salud funciona totalmente diferente. Como les digo, la parte profesional es algo que pesa, pero no me pesa al mismo tiempo porque yo he trabajado en mí para tener claro de que mi trabajo no me define, o sea, lo que hago todos los días no me define. Puedo hacer un montón de cosas, pero no les voy a mentir que me pesa el hecho de que a veces aplico a trabajos acá y toda la experiencia que tengo no cuenta, no cuenta simplemente porque no es en Estados Unidos. Entonces eso sí es frustrante a veces, pero como lo dije antes, no es parte de mi escala de prioridades. O sea, mi escala de prioridades es tener acceso a todos estos recursos y a esta seguridad, sobre todo, a este nivel de calidad de vida de poder ir a una librería y rentar un libro, poder ir caminando de un lugar a otro sin estar hipervigilante de mis cosas, poder acceder a productos o a servicios de mayor calidad, con mayor practicidad. Oigan, que Amazon me llegue en 2, 3 días. Yo sé que se puede escuchar súper superficial, pero es algo que en Honduras yo tenía que pedir las cosas con 2 meses de anticipación para que me llegaran cuando las necesitaba. Pues entonces como la practicidad, la facilidad de algunos procesos que también contribuyen a calidad de vida. Y obviamente pues lo que hablábamos antes, el acceso a las oportunidades. O sea, aquí he podido ir a audiciones, de hecho voy a salir como extra en una película, o sea, eso me vuela la mente de que me pagaron por salir de extra en una película y que recibí un cheque que viene de Hollywood, o sea, eso es como, ¿what? Todavía no me lo creo, pues, y solo por el hecho de estar acá, that's it, o sea, si yo estuviera en Honduras, no tendría acceso a esas oportunidades. Entonces, eso es este episodio. Si estás atravesando un cambio o se te vienen cambios, sabe que la mejor manera de navegarlos es aceptando
y soltando el control. Hay muchísimas cosas que ante un cambio podemos anticiparnos a, pero eso no nos garantiza nada, ¿ok? Por más que lo planees, por más que lo puedas ir viendo, te puedas anticipar a esto que puedes necesitar, las cosas pueden salir totalmente diferentes. Entonces, sí, sé flexible, sí, sé abierto a que las cosas puedan salir de una manera diferente y hay que soltar. O sea, migrar requiere que soltes no solo lo obvio, sino tomar decisiones conscientes para soltar. Por ejemplo, yo ya no formo parte de videollamadas en cumpleaños porque eso me hacía más daño. El estar viendo que le estaban partiendo el pastel a un familiar y que yo no estaba ahí me hacía más daño que bien, porque es como, ok, tengo un pie todavía en Honduras a nivel psicológico, ¿no? Pero estoy en esta videollamada, pero estoy acá y me he perdido bodas, me he perdido cumpleaños. No es que estoy en contra de las videollamadas, pero al inicio no funcionaban para mí por lo mismo, porque yo necesitaba soltar. Yo necesitaba full meterme a que yo vivo acá y cómo puedo ir descubriendo esta nueva vida. Y no podía, o sea, no podía hacer espacio para esta nueva vida si mi vida de Honduras todavía estaba ocupando ese espacio. Y eso no significa que me estaba olvidando de la gente o que no quería a la gente. No, simplemente estaba priorizando en ese momento mi proceso de adaptación. Y lo mismo ahora que estoy embarazada, o sea, a veces les mando fotos a mi familia, a mis amigos, les cuento qué tal, pero no paso como pegada con el celular en una videollamada o algo así porque no estoy ahí, o sea, no estamos ahí y esa es la realidad y por lo más duro que se escuche, esa es la realidad. A eso me refiero con aceptar, o sea, hay que soltar, hay que abrazar lo nuevo y la verdad es que creo que migrar es algo que no es para todo mundo. Para mí sí, creo que para Daniel también, porque lo hemos hablado y ninguno de los dos nos arrepentimos de la decisión que hemos tomado. Y los dos acordamos de que somos personas distintas por el hecho de tomar esta decisión. O sea, hay cosas que simplemente no las hubiéramos podido aprender si no hubiéramos tomado esta decisión. Y no estoy diciendo que tenés que tomar esta decisión para aprender esas cosas, porque todavía sigo figuring it out. Pero a lo que me refiero es que migrar te da una sensibilidad también diferente. O sea, te hace sentirte chiquito. Entonces te hace una persona más grounded, no sé cómo decirlo en español, una persona más aterrizada, una persona más sensible, una persona más empática, una persona más considerada. O sea, yo definitivamente soy una persona diferente a la que era en Honduras solo por el hecho de haber tomado esta decisión, solo por el hecho de verme chiquita y verme hasta cierto punto vulnerable y cómo estos sentimientos me ponen en esta disposición para equiparme de recursos para navegar este proceso, para seguir aprendiendo. Hay cosas que todavía tengo que seguir aprendiendo. O sea, estoy a punto de ser mamá en este país. No sé qué va a pasar. Así de sencillo. Pero ven, eso es algo que ya tengo práctica porque cuando me mudé no sabía qué iba a pasar tampoco. No sabía dónde íbamos a vivir. Ni siquiera conocíamos al abogado que nos iba a llevar nuestro proceso migratorio. Daniel no sabía cómo iba a ser su nuevo trabajo. Yo no sabía de qué, o sea, qué iba a hacer con mi consulta con A Dose of Sophie. Y son cosas que he ido figuring it out en el camino y han sido como estas decisiones indirectas por la decisión directa de emigrar, if that makes sense. Es decir, esta apertura al cambio es necesaria porque como lo dije antes, no tenés que emigrar para enfrentarte a los cambios. Los cambios van a venir a tu vida sí o sí porque esa es la vida. Así que espero que este episodio te ayude a abrirte un poquito más a la novedad y si has pensado en migrar, pues que te dé un poquito más de información desde el otro lado de la moneda, bueno, sí, es una decisión increíble, pero es una decisión que requiere ovarios, ¿ok? Es una decisión fuerte, es una decisión que te va a sacudir en todo sentido, es una decisión que te vas a cuestionar y necesitas tener claro qué realmente es lo que querés y saber que puedes cambiar de opinión, o sea, yo también me he cuestionado eso, pues, y me lo cuestioné, se los conté, ¿no? Cuando pasó lo de Canadá, bueno, ¿será que nos quedamos en Honduras? No pasa nada, o sea, si hay que cambiar de opinión, si hay que cambiar de rumbo, si me tengo que ir a otro país,
no pasa nada, no pasa nada porque ya me he probado a mí misma que puedo hacerlo. Y si es duro, si es difícil, pero sí puedo, sí podemos. Y bueno, aquí nos vamos a quedar. Contame qué te llevas de este episodio. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima. Bye.